Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde desenterramos los secretos mejor guardados y nos adentramos en las historias que la mayoría prefiere olvidar. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que para muchos puede ser perturbador, pero que es fundamental para entender la profundidad de la psique humana y la historia que se esconde tras las apariencias. Vamos a hablar de las terribles marcas de Can, de ese secreto oculto que ha atormentado a muchos y que, quizás, aún hoy resuena en rincones oscuros de nuestra sociedad. Si les gusta este tipo de contenido, si sienten esa chispa de curiosidad por lo que está más allá de lo obvio, no olviden pulsar ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es intenso. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de Can, pero quizás no en el contexto que vamos a tratar. A menudo cuando pensamos en esta palabra, nos vienen a la mente imágenes de perros guardianes, de lealtad inquebrantable, de compañía. Sin embargo, hay otra faceta de Can, una mucho más sombría, que se relaciona con las marcas que este animal, a través de la superstición, el miedo y tristemente, la tortura, ha dejado en la historia de la humanidad. Estas marcas no son físicas, no son cicatrices que se puedan ver a simple vista, sino que se han grabado a fuego en la memoria colectiva, en el folclore, en leyendas que, aunque parezcan descabelladas, encierran verdades incómodas sobre cómo hemos tratado a los animales y cómo hemos proyectado nuestros propios miedos en ellos. La historia que quiero desentrañar hoy gira en torno a la idea de que ciertas marcas en los perros, en particular, se consideraban presagios, señales de algo oscuro o incluso, evidencia de una conexión con fuerzas malignas. Y aquí es donde entra en juego el componente más escalofriante. Estas marcas a menudo no eran solo lunares o particularidades de su pelaje, sino que en muchos casos, eran el resultado de rituales crueles y de una misoginia arraigada que buscaba justificar la persecución y el exterminio de aquellos considerados diferentes. Comencemos por el principio, por la época en que la superstición era tan real como el aire que respirábamos. En muchas culturas antiguas, los perros, y especialmente aquellos con características físicas inusuales, eran vistos con recelo. Si un perro nacía con una marca distintiva, una coloración particular en la piel, o incluso un patrón de pelo que se salía de lo común, esto podía ser interpretado como una señal divina, o peor aún, como una marca del diablo. Piénsenlo, en una época donde la ciencia era incipiente y las explicaciones religiosas o mágicas lo abarcaban todo, cualquier anomalía era susceptible de ser magnificada. Las brujas y la caza de brujas son un capítulo oscuro donde estas supersticiones alcanzaron su máxima expresión. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la creencia en la brujería estaba tan extendida que cualquier cosa que se desviara de la norma podía ser utilizada como prueba de pacto con el diablo. Y lamentablemente los animales, incluidos los perros, a menudo pagaban el precio de esta paranoia. Se creía que las brujas tenían demonios guardianes, o familiars, que a menudo tomaban la forma de animales. Los perros, por su inteligencia, su instinto y su capacidad para gruñir o atacar sin motivo aparente a los ojos de un observador inexperto, eran candidatos perfectos para ser señalados. Ahora, ¿qué pasaba con las terribles marcas de Can? Aquí es donde la cosa se pone realmente escalofriante. Se decía que los demonios, o las brujas bajo su influencia, dejaban marcas en sus animales. Estas marcas podían ser lunares de formas extrañas, una piel descolorida en una zona específica, o incluso la ausencia de ciertos pelos en patrones que, de nuevo, la mente supersticiosa interpretaba como un sello. En realidad podrían haber sido simplemente manchas de nacimiento, vitíligo o incluso el resultado de alguna afección cutánea. Pero en la mente de los cazadores de brujas, estas marcas eran la prueba irrefutable de la naturaleza infernal del animal. Imaginen la escena, un perro con una mancha en forma de estrella en la pata. Para un hombre de la época, esto no era una simple coincidencia. Podría ser la estrella del diablo, un signo de que ese perro pertenecía a una bruja. Y si ese perro pertenecía a una mujer que ya era vista como sospechosa, la marca se convertía en la evidencia definitiva. No era raro que estos perros fueran torturados para confesar, o para demostrar su naturaleza demoníaca. Se les provocaba dolor, se les quemaba, se les marcaba aún más, todo en un intento patético y cruel de validar una creencia infundada. Pero el secreto oculto no se limita solo a la caza de brujas. En el folclore de muchas culturas existen leyendas sobre perros oscuros, a menudo con características físicas específicas, que anuncian la muerte o traen desgracia.
El famoso perro negro de Inglaterra, por ejemplo, es una figura mítica que aparece como un presagio de muerte. Aunque no siempre se mencionan marcas físicas específicas, la idea de un perro con una apariencia inusual y una conexión con lo sobrenatural es recurrente. Estas historias, aunque parte del folclore, a menudo se alimentan de esos miedos ancestrales y de la tendencia humana a buscar patrones y significados donde no los hay, o donde los hay, son trágicos. Lo que es particularmente terrible de estas marcas es que muchas veces eran provocadas. No hablo solo de la superstición, sino de la crueldad deliberada. Si se creía que un perro era maldito o poseído, una forma de limpiarlo o de romper el pacto demoníaco era marcándolo físicamente. Esto podía implicar quemaduras, cortes o la remoción forzada de pelo. Piensen en el sufrimiento que esto debió causar a estos animales inocentes, simplemente por ser diferentes o por caer en desgracia bajo la mirada de una sociedad temerosa y, a menudo, irracional. Este legado oscuro nos enseña varias cosas importantes. Primero, la fragilidad de la verdad frente al miedo y la superstición. Como la falta de conocimiento y el deseo de encontrar explicaciones sencillas para lo complejo pueden llevar a la crueldad. Segundo, nos recuerda la profunda conexión que, para bien o para mal, hemos tenido con los animales a lo largo de la historia. Los hemos divinizado, los hemos demonizado, los hemos utilizado y, en muchos casos, los hemos maltratado de formas inimaginables. ¿Y este secreto oculto está realmente enterrado? Creo que no del todo. Aunque las persecuciones por brujería y demonología son cosa del pasado, las supersticiones sobre los animales, y sobre los perros en particular, persisten. La forma en que interpretamos el comportamiento de un perro, la importancia que le damos a sus señales, a veces todavía tiene ecos de esas antiguas creencias. Piensen en la gente que evita adoptar perros negros o perros con ciertas marcas, creyendo que traen mala suerte. Si bien esto es menos extremo que la tortura, sigue siendo una manifestación de cómo las viejas ideas se resisten a morir. Además, debemos considerar la historia de los perros en diferentes contextos. Por ejemplo, los perros utilizados en rituales de sacrificio, o los perros que acompañaban a guerreros en la antigüedad, a menudo eran vistos como criaturas especiales con poderes o dones. Sin embargo, la línea entre lo especial y lo demoníaco siempre ha sido muy fina en la mente de muchas sociedades. Las marcas, fueran naturales o provocadas, se convertían en el puente entre estas dos percepciones. La crueldad hacia los animales por motivos de superstición no es exclusiva de Europa. En muchas otras culturas, se han documentado rituales donde los animales eran marcados, sacrificados o asociados con espíritus o deidades de maneras que hoy nos parecerían bizarras y crueles. Los perros, por su papel central en la vida humana, desde la caza hasta la protección, siempre han estado en el ojo del huracán de estas creencias. Lo que me fascina de esta historia, y a la vez me entristece profundamente, es cómo los seres humanos hemos sido capaces de proyectar nuestros miedos más profundos en las criaturas más inocentes. Las terribles marcas de Can no eran realmente sobre los perros, eran sobre los miedos de la gente, el miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte, el miedo a la divinidad y al inframundano. Los perros, con su naturaleza a menudo enigmática para nosotros, se convirtieron en el lienzo perfecto para pintar esos terrores. Y aquí es donde entra la parte de secreto oculto que mencioné al principio. No es solo que estas prácticas hayan ocurrido, sino que a menudo se han ocultado o minimizado en la narrativa histórica. Se habla de la caza de brujas, pero no siempre se profundiza en el papel específico y aterrador que jugaron los animales en ella, y cómo las marcas físicas se convirtieron en la justificación. Es una parte de la historia que incomoda, que nos hace cuestionar la racionalidad humana y la capacidad de la crueldad que reside en nosotros. Pero hay una luz al final de este túnel oscuro. Hoy en día, tenemos una comprensión mucho mayor de los animales, de su comportamiento, de su bienestar. La ciencia ha desmitificado muchas de las creencias antiguas y la compasión por los animales está cada vez más presente en nuestra sociedad. Sin embargo, el legado de estas supersticiones nos recuerda la importancia de ser vigilantes, de cuestionar las viejas ideas y de tratar a todos los seres vivos con el respeto y la bondad que merecen. El secreto oculto es que las terribles marcas de Can no eran tanto sobre el perro como sobre la oscuridad en el corazón del ser humano. Eran una manifestación de nuestros miedos, nuestras ignorancias y nuestra capacidad para infligir dolor en nombre de creencias irracionales. Entender esto nos permite no solo reflexionar sobre el pasado, sino también construir un futuro más compasivo y libre de supersticiones dañinas.
Espero que esta inmersión en un tema tan particular haya sido tan reveladora para ustedes como lo ha sido para mí. Hemos tocado fibras sensibles, hemos desenterrado un pasado que, aunque doloroso, es fundamental para comprender la evolución de nuestra relación con los animales y con nuestras propias percepciones. Hemos hablado de cómo las supersticiones, especialmente en épocas oscuras como la caza de brujas, llevaron a la identificación de marcas en los perros como presagios de maldad, y de cómo estas marcas, a menudo naturales, eran interpretadas como sellos demoníacos. Hemos visto cómo esta creencia infundada desencadenó crueldad y tortura hacia animales inocentes, y cómo estas historias, aunque parezcan folclore, nos hablan de los miedos y las proyecciones humanas. El secreto oculto, como hemos descubierto, reside no tanto en las marcas físicas de los perros, sino en la oscuridad y la irracionalidad que habitan en la psique humana, que busca justificaciones para la crueldad y la violencia. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta aquí. Su compañía en estas exploraciones es lo que da sentido a nuestro canal. Ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Conocían estas leyendas o creencias? ¿Qué les parece este capítulo oscuro de la historia? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o les ha hecho pensar, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con aquellos que creen que podrían encontrarlo fascinante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir desenterrando secretos juntos. Nos vemos en el próximo vídeo, mis exploradores. Hasta entonces.